Ismael se convirtió en padre de las 12 naciones árabes que hoy en día ocupan una parte importante de Asia y África. En Génesis 17:20, Dios habla de Ismael. Le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Al año siguiente, a los 91 años de edad, Sara dio a luz a Isaac, padre de Jacob, cuyos 12 hijos llegaron a ser los patriarcas de las 12 tribus judías. Si estudiara usted un mapa interactivo de Israel, vería que prácticamente todos los pueblos o sitios históricos a los que accediera están íntimamente relacionados con alguna profecía. Y de todos ellos, el más emblemático es la ciudad vieja de Jerusalén, que por muchos siglos ha sido capital mundial de la religión y el centro de 3 confesiones mayoritarias. Estamos frente al pórtico de Sión, puerta de acceso a la zona de Jerusalén construida por el rey David. Sión fue la joya más preciada de David. Sus salmos abundan en expresiones poético-proféticas acerca de él. Hoy en día su cuerpo reposa en esta tumba, en el paraje que tanto amó. Monte Sión significa ciudad de David. En una época fue el espacio más importante de Jerusalén, pero acabó siendo nada más que un campo arado, con lo que de paso se cumplió una profecía de Miqueas. Sión será arada como campo. Luego de la muerte de David, el rey Salomón, su hijo, construyó el primer templo judío allá en la cima del monte Moria, el mismo sitio donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac en obediencia al mandato divino. Desde ese momento, el monte Moria se convirtió en Sión, el lugar más sagrado para los profetas judíos de aquella época. El primer templo construido por Salomón fue destruido en el año 586 a.C. por los ejércitos del rey Nabucodonosor. Luego de ser reconstruido en el año 516 a.C., el segundo templo permaneció en este lugar durante 656 años, hasta que lo destruyeron los romanos en el año 70 después de Cristo, cumpliendo así una profecía de Jesús que poco antes de su muerte expresó a sus discípulos. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús predijo que el templo sería demolido piedra por piedra, pronóstico que el ejército romano del emperador Vespasiano, a las órdenes del general Tito, cumplió al pie de la letra 40 años más tarde. Jerusalén acabó saqueada e incendiada y 100.000 judíos fueron crucificados por toda la ciudad. Los romanos quemaron también el templo, hecho mayormente de madera y adornado con oro y plata. Los metales fundidos se colaron por entre las grietas de las piedras que formaban el cimiento. Los soldados desbarataron luego los cimientos para hacerse con el oro y la plata. Así no quedó una sola piedra sobre otra, y se cumplió textualmente la profecía de Jesucristo. Lo único que quedó del templo fue este muro de contención, construido para poder aplanar la cima del monte Moria y asentar el templo sobre ella. Ahora se lo conoce como el Muro Occidental, lugar a donde acuden los judíos a orar. Después del saqueo de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, el pueblo judío se dispersó por todas las naciones de la tierra, la diáspora profetizada por Moisés en el Levítico. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Durante casi 1900 años, los judíos se aferraron a las numerosas profecías del Antiguo Testamento que predecían su posterior regreso a la tierra de Israel. Este es probablemente el predio religioso más conflictivo del mundo. El monte Moria, el lugar sagrado en que el pueblo judío, en el primer milenio de su historia, realizaba sacrificios de animales. Según la tradición islámica, fue aquí donde el profeta Mahoma ascendió al cielo a comienzos del siglo VII. Y según la profecía bíblica, es aquí también donde se erigirá el tercer templo judío.
Aquí se aprecia la mezquita de Omar, construida el año 688 después de Cristo. Se la llama también el Domo de la Roca, ya que dentro de ella se encuentra la roca sobre la que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Durante los 500 años de dominio romano y bizantino, Palestina fue mayoritariamente cristiana, pero en el año 641 quedó bajo el influjo del Islam. En el año 1099 los cruzados europeos tomaron Jerusalén y establecieron un reino feudal que duró hasta 1291, fecha en que fueron expulsados por los egipcios. A partir de 1516, Palestina fue anexada al Imperio Otomano y permaneció 600 años bajo su dominio, hasta que los ingleses la tomaron en 1918 sobre el final de la Primera Guerra Mundial. Una profecía musulmana auguraba que Jerusalén sería conquistada por un profeta de Dios sin necesidad de hacer un solo disparo. Así que cuando el general Allenby, al mando de las fuerzas británicas, rodeó la ciudad, sus habitantes, al enterarse de su nombre, se entregaron sin ofrecer resistencia. Es que en árabe, Alan Bey significa profeta de Dios. Precisamente aquí, en esta puerta de la ciudadela de David, Allenby proclamó la victoria en nombre de las fuerzas británicas y aliadas. Los ingleses administraron Palestina durante 30 años, desde 1918 hasta 1948, y dejaron allí su huella. Se construyeron numerosas iglesias cristianas, se restauraron muchos sitios arqueológicos, y sin saberlo, cumplieron otra profecía. He aquí la ciudad de Haifa, la perla del Mediterráneo y puerta de entrada a Israel. Detrás de ella se alza el monte Carmelo, donde el profeta Elías liquidó a los 450 falsos profetas de Baal. El patriarca judío Jacob predijo que esta tierra de Zebulón se convertiría en puerto de naves. Durante miles de años las naves no podían atracar en esta ensenada a causa de su escasa profundidad. Pero después que los ingleses dragaron la bahía en los años 30, Haifa se convirtió en el principal puerto de Israel. El 14 de mayo de 1948, Israel renace como nación, cumpliendo así un sinnúmero de profecías del Antiguo Testamento, una de las cuales dice: izará bandera a los gentiles, reunirá a los dispersos de Israel y a los desperdigados de Judá agrupará de los 4 puntos cardinales. La refundación del Estado de Israel es de gran trascendencia tanto para judíos como para cristianos. One major sign that I personally believe that is an indicator to the fact that we are whether the threshold or already at the beginning of the end time is the establishment of the modern state of Israel. Here is a phenomenon that have been predicted in the Word hundreds of times. The Old Testament is full of prophetic word about the restoration of Israel. Mientras los cristianos buscan señales que apuntan al regreso de Jesucristo, los judíos procuran hallar signos sintomáticos de la venida del Mesías. Los judíos ortodoxos han sostenido que transcurrirían 6.000 años antes de la venida del Mesías, quien daría inicio a un periodo de 1.000 años de sosiego en la historia de la humanidad. Dado que Dios creó el mundo en 6 días, según Génesis 1:31, y descansó el séptimo, como nos indica Génesis 2:2, concluyen que la historia del mundo tendrá un desenlace análogo. The world is supposed to be 6,000 years. The first 2,000 is until Abraham. When Abraham was 52 years old was the first 2,000. Then he had a covenant with God that will be his God and will give him the land. The second 2,000, the middle 2,000, was from between 2 to 4, is the 2,000 where the prophecies are being written. The Bible and all, the entire Bible. The last 2,000 is from the destruction of the second temple. It comes, by the way, by the dot to the year. Another time we have to explain that. So the last 2,000 is the 2,000 of the era of Mashiach. They also